Bueno, pues estamos llegando casi ya a lo que es el final del programa, en estos 15 minutos que nos quedan, un poquito menos. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Nacho, que no tenía preparado el micro y... Todo corriendo deprisa. Bueno, cosas Son que pasan a cosas veces. del directo, así es. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como ves, hoy vengo acompañada. ¿Ah? Hoy vengo acompañada además y esta entrevista es un poco especial. Es la primera vez que vamos a hablar de un libro que no es una novela. Hoy vamos a hablar de un ensayo. Tengo conmigo a Miriam Jiménez Lastra. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y bueno, venimos a hablar de su libro La virginidad no existe, o sí. Entonces, bueno, en lugar de presentarte yo y todo eso, yo voy a leer solo la sinopsis del libro y de ahí en adelante hablamos contigo y tú nos cuentas el resto. A ver qué tal. Genial. Bueno, la sinopsis del libro que estamos hablando, La virginidad no existe, o sí, es... ¿Por qué no nos contaron todo esto antes? Miriam Jiménez Lastra realiza un recorrido histórico, social y cultural sobre el concepto de la virginidad, poniendo de manifiesto uno de los constructos sociales patriarcales que mejor perdura en nuestras sociedades. ¿Cuál es el origen de la virginidad? ¿Qué papel juega la religión? ¿Perder la virginidad es un evento personal y social? ¿Cómo lo vive la juventud de hoy en día? La voz personal y política de la autora se mezclan en las páginas de este ensayo para intentar dar respuesta a preguntas como ¿qué es la virginidad? ¿Quiénes nos han transmitido esta idea? ¿Qué impacto tiene en nuestras relaciones? ¿Y cuál es la relación entre patriarcado y capital? Bueno, hasta aquí, súper interesante. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque desde que vi tu libro me ha llamado mucho la atención y creo que es un tema del que se habla poco en literatura, o por lo menos del que la gente ha leído poco, y que sí que puede dar pie a mucho debate, pero desde luego aquí la experta eres tú. Así que quiero que me hables tú un poquito. Lo primero que te quiero preguntar, sé que hay un lema que yo sé que te identifica, que es sin conciencia de clase tu lucha no interesa. Así que podemos imaginar un poco que este libro no está enfocado exclusivamente al punto de vista de la sexualidad. ¿Quieres contarnos un poquito más sobre esta relación entre el mito de la virginidad y la conciencia de clase? Sí, por supuesto. Bueno, primero, antes de todo, gracias por invitarme y por darme este lugar para poder hablar de este ensayo que, bueno, pues que está escrito en una editorial independiente, pequeñita, es una apuesta muy concreta, así que bueno, os agradezco muchísimo que me deis el espacio. Ediciones en el mar, además, porque no mencionarlo cuando trabajan tan bien. Efectivamente. Discrepo contigo con que no se haya hablado de la virginidad en la literatura, porque tenemos a la Celestina ya hablando de hacer aquellas virguerías, ¿no? Este concepto que usamos tanto y no sabemos que viene precisamente de reconstruir el virgo, de reconstruir la virginidad, algo que trato bastante en el libro. Cuando hablo de conciencia de clase, es que la virginidad no es un hecho íntimo, personal y aislado, sino que responde a estructuras sociales muy claras. El concepto de virginidad no nace en la religión, como podemos pensar, porque tenemos figuras muy grandes como la Virgen María y podemos pensar que por ahí puede venir, ¿no?, la idea de virginidad. Nada, muy alejado de cualquier religión y cualquier texto bíblico que podamos tener cerca. La virginidad nace dentro de la familia, de la monogamia y del capital. Cuando nace la familia, de hecho. Entonces estamos hablando de años muy primitivos, ¿no? Y bueno, haciendo un resumen muy breve de todo esto, ¿qué problema crees que reflejas en tu libro? ¿Qué tesis o punto de vista has querido compartir tú? Bueno, pues este libro responde a un interés académico que yo tenía, pero también a un interés divulgativo de querer hacer llegar toda esta información que yo había descubierto en la academia a toda la sociedad. Por eso está escrito también en un tono personal y político, por qué no decirlo, y con un tono, pues ya digo, pues mi tono más personal, menos academicista, menos impersonal, y lo que pretendía era hacer llegar que la virginidad es un concepto que no se ha destruido, que tiene muchísima presencia en la juventud a día de hoy y que se sigue viviendo como una presión, un sufrimiento y una limitación, sobre todo para las mujeres, aunque es cierto, y en el libro lo explico, que también genera muchísimas presiones para los hombres. Es cierto. Y bueno, quiero hablar de todo esto que has mencionado un poquito más adelante, pero bueno, también para hablar un poquito de ti antes de meternos de lleno en el libro.
Cuéntanos, además de escribir, ¿a qué te dedicas? Porque se te oye hablar así muy bien, muy segura, así que cuéntanos, ¿qué haces aparte de escribir? Bueno, muchas cosas. La verdad que, como dice un familiar mío, ante la necesidad virtud y como hija de la clase trabajadora, pues he hecho de todo. A día de hoy, sobre todo mi trabajo está muy vinculado a las redes sociales, soy divulgadora profesionalmente y pues tengo una cuenta de Instagram en la que creo contenido, divulgo sobre sociología, sobre política, sobre feminismo, sobre veganismo, sobre diferentes temas que a mí me interesan y bueno, pues colaboro con grandes organizaciones para bueno, pues ayudarles a impulsar sus proyectos, sus campañas de sensibilización, de concienciación. Entre ellas pues puedo destacar Amnistía Internacional, un proyecto que se llama Desactiva la Trata de Diaconía España. Bueno, pues me voy moviendo por ahí, aunque también me muevo a nivel europeo, pues he hecho cosillas con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con los verdes europeos, me voy moviendo y donde me... Ahora últimamente pues con el INJUVE, ¿no? Me voy moviendo y pues con tal de dar voz a proyectos sociales que creo que lo merecen. Oh, pues muy interesante. Muchas veces además la gente desconoce mucho esto de la divulgación, sobre todo en redes sociales, hay como cierto estigma al respecto, ciertos prejuicios y pues está bien conocer que hay gente que también divulga de temas importantes. Totalmente, que en TikTok no solo se baila, sino que hay gente muy interesante diciendo cosas muy interesantes y compartiendo información muy interesante, así que... Además que sí. Bueno, el tema del libro ya has dicho que lo has escrito de una forma muy personal. Hasta donde tú quieras contar, este tema, ¿cómo te ha influido a ti o a tu entorno personalmente? Bueno, yo creo que a mí como mujer, ya no como Miriam, ¿no? Creo que cuando hablas con otras mujeres te das cuenta de que todas hemos compartido ciertas vivencias. Y cuando hablas con los chicos, o los chicos más bien hablan entre ellos, o los hombres hablan entre ellos, comparten ciertas cosas, independientemente de cómo se llama, independientemente de su contexto, independientemente simplemente por el hecho de ser hombres o de ser mujeres, hemos vivido experiencias no diferentes, sino desiguales respecto a la sexualidad. Entonces yo quería investigar un poco por ahí, por supuesto porque dentro de los movimientos feministas se escuchaba mucho decir que la virginidad no existía. La virginidad no existe, la virginidad no existe, la virginidad no existe. ¿Cómo no va a existir? Si nos atraviesa, es algo que yo siempre digo. ¿Cómo no va a existir si son nuestras conversaciones constantemente en la adolescencia? Si es la presión social, si es una idea en la que muchísimas narrativas en tu proceso de crecimiento giran en torno a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues quería ahondar, ir más allá, porque yo creo que para eliminar un concepto, una idea, como la virginidad, debemos de destriparla e ir a la raíz de dónde viene, cuáles son sus orígenes, qué hacían, ¿no? Como la Celestina. La Celestina no es solo un personaje ficticio. Existían muchas Celestinas que reconstruían el virgo, el himen, que cosían el himen o la vulva a mujeres para la primera relación sexual, que aconsejaban cosas horribles para que pudieran sangrar en su primera relación sexual con penetración, o supuesta primera relación sexual con penetración en el matrimonio, ¿no? Entonces, pues hacer esa investigación histórica me hizo ver que no era un problema del hoy, que la virginidad es un problema de siempre y que no hemos abordado lo suficiente. Entonces, traigo un libro que recoge esa investigación histórica y a la vez vivencias de la juventud a día de hoy. Cómo vive la sexualidad la juventud a día de hoy y cómo le afecta el concepto de virginidad. Y lo voy a decir porque me parece muy importante en edades muy precoces. Muy temprano. Porque la edad media de la primera relación sexual es a los 11 años y la edad media de la primera relación sexual con penetración son los 15. Estamos hablando de edades donde no hay educación sexual, donde la sexualidad es un tabú, en cambio, donde la pornografía es una ventana abierta constantemente. Sí, la educación sexual hoy en día bebe muchísimo de la pornografía y bueno, ahí se están viendo muchos problemas en ese sentido. Precisamente te quería preguntar a continuación, ¿cómo crees que ha cambiado el concepto de virginidad en estas últimas generaciones? ¿O crees que no ha cambiado tanto como podría parecer? No ha cambiado tanto como podría parecer. Sigue siendo una presión. Para las mujeres la sexualidad solo sigue siendo lícita dentro del ámbito romántico. En cambio, para los hombres es un espacio muy abierto y un deber si quieren convertirse en hombres. Una presión también, ¿no? Ahí. Bueno, pues vemos que no ha cambiado tanto. Por supuesto, no tenemos la presión o las estructuras de sistemas, ¿no? de instituciones como la Iglesia que podían presionar tanto. En algunos países
la virginidad es un hecho necesario para pasar pruebas profesionales y entrar en trabajos. Sí, a día de hoy. Esto es algo que la ONU ya y la Organización Mundial de la Salud intentaron prohibir, pero... No, claro, es que es algo que debería estar prohibido según los Pues derechos a la intimidad. No, en muchos países para poder ser policía, cosas así, tienen que hacerte un tacto vaginal para probar que eres virgen. Pero bueno, más allá de hablando de otros países, como vemos, no hemos avanzado tanto y nos es muy fácil como mirar hacia afuera y decir, mira en esos otros países lo que no han avanzado. No, no. En sociedades occidentales que se dicen primer mundo, se hacen cosas como bailes de la virginidad, los purity balls, bailes de la pureza. En Estados Unidos, os animo muchísimo a buscarlo en YouTube, donde padres dan anillos de castidad a sus hijas y les dicen que son sus novios hasta que se casen, y hacen bailes donde ellas se visten de blanco y ellos firman proteger la virginidad de su hija hasta el matrimonio. Eso está pasando a día de hoy. Entonces no hemos avanzado tanto. Y es verdad que hay gran parte de la juventud, sobre todo colectivo LGBT, colectivos feministas, que han intentado resignificar el concepto de virginidad. Si el concepto de virginidad se refiere solo a coito, para muchas personas jóvenes a día de hoy puede significar otras cosas, ¿no? Otras cosas que no tienen nada que ver con el coito. Y más si hablamos de personas LGBT. Pero es cierto que están cambiando el concepto. Por ejemplo, ahora vemos en TikTok un trend que se llama kilómetro cero. Es decir, están hablando de la virginidad, pero como no pueden decir virginidad porque TikTok te lo banea, lo censura, usan el término kilómetro cero. Y sobre todo muy referido hacia las mujeres. Es decir, que con cuantas más personas estás acostado es como un coche. Más desgastada estás y peores. Bueno, claro, siempre que sean hombres y haya habido penetración, porque claro, aquí estamos hablando siempre desde un punto de vista heterocentrista. Efectivamente. Que añade además un problema más a todo esto que me estás contando. Bueno, muy parecida a la pregunta, pero un poquito diferente. Respecto al feminismo, se dice también que cuando últimamente más hemos alzado la voz las mujeres al respecto, mayor ha sido la contrarrespuesta que ha habido para precisamente la dirección contraria. ¿Cómo crees que está el tema de feminismo entre la población más joven en la actualidad? Estamos viendo un retroceso muy grande. Estamos viendo una reacción en la generación que viene detrás de la mía, muy grave. De hecho, Pamela Palenciano, activista y monologuista para prevenir la violencia de género, lo dice en sus entrevistas, que si antes eran 2 chicos jóvenes los que les parecía mal una charla para prevenir la violencia de género, ahora son 100 en el teatro del colegio. Y esto está siendo problemático. Ahora existen conceptos dentro de la juventud y estamos hablando de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. Vemos conceptos como body count, que antes eran conceptos como para referirse a cuántas personas habías matado en una guerra o en un juego en el que mates en una guerra, pues tu body count era cuántas personas habías matado. Ahora el body count lo han resignificado y es con cuántas personas te has acostado. Y han llegado a crear fórmulas matemáticas para saber si una mujer es de alto valor, que es otro concepto que se está colando mucho en la juventud. Entonces encontramos conceptos como body count, como wife material, material de mujer, o como mujer de alto valor, que penaliza que las mujeres hayamos desarrollado nuestra vida sexual. Bueno, ya vamos a centrarnos un poco en el libro, aunque este tema me parece muy interesante porque además estoy muy de acuerdo contigo y las estadísticas creo que también. Sí. Hablando del libro, ¿qué es lo que más aprecian los lectores que lo han leído? Que les hace ir a sus vivencias personales y les hace encontrar respuestas. Muchas veces pensamos que lo que hemos vivido en lo más íntimo, pensamos que es personal y único y que nadie más ha pasado por eso. Y el libro te hace conocer narrativas que la gente puede ver como sus propias vivencias, pero con otro nombre, con otra persona, con otro contexto. Entonces, lo que la gente más me dice es que le ha hecho mucho repensarse, independientemente de la edad, porque este es un libro para todas las edades y gente tanto muy mayor como joven me ha dicho que le ha hecho pensar mucho sobre sus propias vivencias. Y bueno, para quien le interese, ¿dónde lo puede conseguir? Pues lo puede conseguir en internet, en la web de Ediciones en el Mar, o lo puede pedir a su librería de confianza, señalando pues que tiene que pedirlo a la distribuidora Mala Hierba Libros. Muy bien, pues recordamos La virginidad no existe, ¿o sí?, de Miriam Jiménez Lastra. Muchas gracias. A vosotros por invitarme. Pues muchísimas gracias a ambas, ha sido un placer. Y nosotros nos quedan segundos para que sean la 1, tenemos que dar paso a más programas, y ahora hay una entrevista en el alcalde, nuestro querido Chus estará por ahí. Chus Morray, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
Y a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y ya lo saben, el próximo miércoles de 11:30 a 1:30 estaremos con todos ustedes. Y luego también de 11:30 a 1 los jueves. Gracias, buena semana y que usted lo disfrute.